Amigos Sisol, directamente en vivo desde Lima Norte, tenemos la mejor información médica para ti que nos escuchas en los 101.7 de la FM Radio Coma. Y como todos los sábados, hoy, 12 de julio, traemos dos temas para tratar. Tenemos cáncer al pulmón, que se está incrementando en mujeres, y cómo prevenir la neumonía en adultos mayores y niños. Y tenemos ya la secuencia, Cuidando tu Salud, con la doctora presidenta del Sisol, la doctora Sarela Solís. Adelante, doctora, con las informaciones que nos trae para hoy. Buenos días, Rocío. Como les anuncié la semana pasada, ayer Sisol llegó con una intensa jornada de salud al asentamiento humano Puyusca, que es una zona cercana al conocido Ticlio Chico en Villa María del Triunfo, donde los pobladores recibieron atención en diversas especialidades y se les entregó prendas de abrigo a través de la campaña emprendida por esta institución. Y hoy, aprovechando este tema y ante las bajas temperaturas que obliga a comprar medicamentos para hacer frente a las complicaciones respiratorias que se presentan en personas de toda edad, quisiera invocar a la población a consumir remedios genéricos, cuyos efectos y calidad son iguales al de un producto comercial. Y sobre todo porque significa un ahorro, según la DIGEMIT, de hasta un 90% para sus bolsillos. Por ejemplo, el antibiótico amoxicilina en tableta de 500 miligramos, uno de los más utilizados para el tratamiento de infecciones respiratorias, cuya presentación de marca se vende en promedio a $1.20, la unidad como producto genérico se puede adquirir a 0.11 en todo el país. Esta diferencia de precios permite un mayor acceso a la salud, pues el medicamento cumple un rol social. La alternativa de los genéricos brinda el precio más bajo y contribuye a que las personas puedan completar sus tratamientos y con ello lograr el restablecimiento de su salud. Como consumidores deben exigir a las farmacias y boticas que les brinden alternativas de medicamentos que deben incluir a los genéricos para que usted pueda elegir libremente. Es momento de desterrar tabúes y entender que los medicamentos genéricos poseen los mismos efectos terapéuticos que los de marca. Por lo tanto, son iguales, buenos, seguros y eficaces. Y su precio de venta final permite que estén al alcance de todos. El Sisol tiene un promedio de 206 productos genéricos, los cuales están al alcance de toda la población, así que no duden en adquirirlos. Otro tema que debe tener presente en este invierno usted, señora, señor que nos escucha, es mantener una alimentación adecuada, ya que es una de las mejores maneras que tenemos para alejarnos de los resfríos y demás males respiratorios similares. Así como en verano las ensaladas son parte de nuestra dieta, en invierno debemos nutrirnos de alimentos calóricos que nos sirvan para acumular reservas de energía y mantener el calor corporal. Por eso en nuestra dieta diaria siempre deben incluir tubérculos y cereales, porque poseen mayor contenido calórico. En cuanto a frutas, las recomendables son la naranja, papaya, mandarina, por la cantidad de vitaminas que contienen. También es importante consumir sopas en todas sus variedades, incluyendo en ellas carbohidratos como la pasta o legumbres de todo tipo, evitando combinarlas con carnes ricas en grasas, ya que al hacerlo desequilibramos nuestra dieta. Finalmente, los alimentos que contienen complejo B hacen que nuestro metabolismo funcione mejor, brindándonos calor, siendo los mejores ejemplos los panes integrales, el salvado de trigo y el arroz, mientras que a nivel de vegetales, el complejo B se encuentra en el brócoli, espinacas, hortalizas y legumbres.
Así que hay que cuidarse, hay que abrigarse, hay que alimentarse bien. Conmigo será hasta la próxima semana. Agradecemos a la doctora Zarela Solís por la información que nos trajo hoy. Ya se encuentra con nosotros en estudios el doctor Diego Solís Cáceres, médico general de CISOL de San Martín de Porres, con quien vamos a hablar sobre la prevención de la neumonía en niños y adultos mayores y las infecciones respiratorias que se están presentando en esta época del año, que ya ha descendido la temperatura, hace mucho frío en las noches, está lloviendo y estos cambios de temperatura pueden causar daños en nuestro organismo si no tenemos los cuidados requeridos. Muy buenas tardes, doctor Diego Solís, gracias por estar acá en nuestro programa, tu amigo CISOL. Buenas tardes, ¿cómo están todos? Aquí pues para consultarle que debido al cambio de clima las enfermedades respiratorias suelen incrementarse, por lo que es importante saber diferenciar entre una gripe o un resfriado común para no descuidarse y evitar la peligrosa y mortal neumonía. ¿Qué es la neumonía? ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son sus síntomas, doctor? Bueno, la neumonía es un problema de tipo respiratorio, ¿no? En el cual el paciente puede tener fiebre, malestar general, dolor de cuerpo, más que nada tos con movilización de secreciones, lo que son la flema, rinorrea, ¿no? Fiebre, malestar general, tos, dolor de garganta, muchas veces se presenta de esa forma. Y ese es un inicio de la bronquitis, básicamente. Una bronquitis que si no se cura bien va a progresar muy pronto a una neumonía. ¿A quiénes están más propensos a afectar esta neumonía? Los que están más propensos son las personas, los adultos mayores y los menores de edad, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta? ¿Empieza como una simple gripe o no? Bueno, con un proceso de tos, fiebre, una faringitis incluso te puede llevar a una bronquitis, y una bronquitis te va a llevar a la larga a una neumonía. O sea, siempre empieza con una infección previa. Empieza rápidamente como un resfriado común y progresa a medida que el tiempo progresa, lo puede llevar netamente a una neumonía. ¿Y a qué se debe que progrese? Justamente a eso iba. Progresa justamente porque el paciente no toma las medidas necesarias ni le presta atención. No le hace caso a su enfermedad, no le hace caso. O sea, está con gripe, sigue tomando gaseosa helada, cerveza helada, se baña con agua fría, no toma los cuidados necesarios. Básicamente el detonante puede ser el cambio brusco de temperatura, ¿no? Que sale de un ambiente caliente, por ejemplo, los jóvenes que están jugando partido. Exactamente. Están con el cuerpo caliente, se sacan el polo, se mojan la cabeza o comienzan a consumir bebidas alcohólicas heladas o bebidas gaseosas heladas. Mucho se ha hablado, doctor, precisamente que usted hace esa referencia de que hay personas que llegan de la calle con el cuerpo sudado por haber hecho algún deporte y abren el frigider y ahí les da una neumonía fulminante. ¿Eso es cierto? ¿Eso se da? No es que les dé una neumonía fulminante, sino es que el organismo, al momento de cambiar de un ambiente caliente a un ambiente frío, definitivamente ocurre un cambio estructural en las vías respiratorias, ¿no? Existen los cilios, ¿no?, que tienen un movimiento, y esos cilios son una especie de, por así decirlo, son una especie de musculatura, y al momento de que cambia bruscamente la temperatura, esos cilios dejan de moverse, y esos cilios son los que hacen que las bacterias las expulsan por medio del tracto respiratorio. ¿Puede ocurrir con abrir el frigider después con el cuerpo caliente que los pulmones exploten? ¿Puede ocurrir eso, doctor? De los que los pulmones exploten estamos hablando de otra cosa. ¿Pero puede ocurrir una muerte así? No, una muerte no, pero puede complicarse el paciente. Síntomas en los niños, ¿no? En los niños, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo puedo diferenciar una gripe de una neumonía? Una simple gripe puede atacarte con malestar general, fiebre, los estornudos, rinorrea, que quiere decir moquito por la nariz, ¿no? Y movilización de secreciones. Ya, pero netamente la neumonía básicamente es la misma afección respiratoria, pero con tos a grandes rasgos, movilización de secreciones también a grandes rasgos.
fiebre que no para, que no cede, respiración rápida en la neumonía con los niños, hundimiento de costillas, respiración rápida, ¿no? Esos son los síntomas básicos. Estos son los síntomas en los niños. Y en los adultos mayores, doctor, que muchos pacientes ingresan al hospital por neumonías y neumonías repetitivas. En los adultos mayores se presentan mucho las neumonías. La neumonía en los adultos es un poquito diferente. Es un poquito diferente, pero casi igual. No tiene la misma sintomatología que los niños, pero tienen también su sintomatología. Más o menos, ¿cuál es la sintomatología de los adultos mayores? Tos, fiebre, malestar general, lo clásico, lo que vengo repitiendo desde el inicio del sketch. No, también tienen esos mismos síntomas en todo caso. ¿En cuál radica la diferencia, dice usted? Ya, en el adulto muchas veces se necesita tomar una placa radiográfica, ¿no? ¿Por qué? Porque en la placa radiográfica nos va a revelar un moteado en ambos campos pulmonares, ¿no? Un moteado algodonoso en ambos campos pulmonares, lo cual nos va a indicar a nosotros los médicos que es un problema de neumonía. ¿No? Y a veces los adultos mayores suelen tener neumonías repetitivas. Cuando hay neumonía repetitiva hay que analizar al paciente, muchas veces hay que hasta hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque necesita tratamiento antibiótico intensivo y necesita los cuidados necesarios. ¿Cómo se diagnostica? La neumonía se diagnostica en los niños netamente clínica, ¿no? No es necesario un examen de sangre o una placa radiográfica, pero muchas veces algunos profesionales lo piden simplemente como ayuda diagnóstica, pero nunca se realiza un diagnóstico por medio de esos exámenes, salvo puede ser por una placa radiográfica. ¿Tiene riesgo de muerte la neumonía, doctor? Si no se trata a tiempo, cualquier tipo de enfermedad. ¿En un día se puede ir las personas con neumonía? Siempre y cuando sea una neumonía que ya tiene larga data. ¿Y el tratamiento que se les da en niños y en adultos mayores? El tratamiento básicamente va a determinarlo el médico tratante, ¿no? No es aprovechando que estoy en la radio, evoco a la población que no vayan a las farmacias a comprar y automedicarse, porque eso es un peligro. Eso es un peligro básicamente en toda la población, y ese es el primer error en cualquier tipo de consulta. El tratamiento lo va a determinar el médico tratante. Con respecto a lo que dura la neumonía en niños, también va a ser determinado por los exámenes o por el control que tenga el niño tratado. Hay predisposición para volver a contraer la enfermedad, si es que el paciente no se cuida o si es que no le toman el interés. Y, por cierto, ¿cuáles son las medidas de prevención que debemos tener para no contraer esta enfermedad? ¿Cuáles son las medidas de prevención? Y si las personas que tienen bajas defensas son las que están más propensas a que les dé la neumonía. Hablando de bajas defensas, lógicamente, las personas que tienen bajas defensas van a ser las más propensas. Por eso es que decimos que los niños menores y los adultos mayores, ¿no? Personas, por ejemplo, como de tu edad, como la mía, va a ser un poquito más difícil, salvo que tengamos una mala alimentación o una baja en las defensas. Otra cosa, ¿cómo se puede prevenir? Simple y llanamente abrigándose, tomando las medidas necesarias, ¿no? No consumiendo cosas heladas, no saliendo de un ambiente frío o de un ambiente caliente a un ambiente frío espontáneamente. Por ejemplo, cuando salimos de la ducha, de bañarnos, la gran mayoría de la población se baña con agua caliente y sale de frente al ambiente frío. Ese es otro cambio brusco de temperatura. Debe secarse en la ducha, ¿no? Debe secarse. No básicamente secarse, sino salir abrigado, ¿no? Prácticamente ya, entre comillas, vestido, o si no con la toalla encima, o con una toalla seca, ya no con la mojada. Los que se bañan de noche, por ejemplo, sobre todo las damas que tienen el cabello abundante y eso sí, con el cabello mojado, aquellas personas tienen que tener muchísimo más cuidado, porque en la noche, sobre todo en este clima, en este invierno que nos aqueja, está bajando más la temperatura. Entonces el cabello mojado va a, por así decirlo, helarse más, y como va a caer en la espalda, puede enfriarte la espaldita también. La bronquitis y la neumonía son dos enfermedades diferentes. Una precede a la otra. La neumonía se va a dar si es que el paciente no le toma. Claro, la enfermedad del asma realmente es una enfermedad, si no se tiene muy buen cuidado, es una enfermedad mortal. ¿También? También es mortal, porque una broncoconstricción y ahí nada más queda el paciente, ¿no? Por asfixia. A ver,
En primer lugar, cuando el menor está con respiración rápida y se le notan las costillitas, ahí es momento de llevarlo. Cuando hay fiebre que no cede y no hay foco infeccioso aparente, ahí hay que llevarlo. Sobre todo a aquellos niños que tosen y tienen movilización de secreciones. ¿Y los adultos mayores? Los adultos mayores igual. En el adulto mayor se expresa con más ímpetu y con más fuerza la tos, y la movilización de secreciones es muchísimo más clave, más notoria en ellos, ¿no? También hay fiebre. Gracias, doctor Diego Solís Cáceres, por haber estado, por habernos acompañado y por habernos dado estos consejos, ¿no? Estas medidas de prevención frente a este problema, a este mal que es la neumonía, ¿no? Para que nuestros oyentes de Lima Norte lo tengan muy claro frente a estas bajas temperaturas que ya estamos experimentando aquí en nuestra capital. Y estamos ya con el doctor Emiliano Choquechanca Cuadros, neumólogo de CISOL de Comas. ¿Cómo está? Muy buenos días, doctor. Muy buenas tardes, ya son más de las 12. Sí, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, agradezco la invitación de ustedes. Bueno, estamos dispuestos a responder las preguntas correspondientes. Doctor, vamos a hablar del cáncer pulmonar que se está incrementando en nuestra población femenina, ¿no? Y según la literatura, este es el tipo de cáncer más mortífero, tanto para hombres como para mujeres. ¿Qué es el cáncer pulmonar? Bueno, como usted lo adelantó, es claro, ¿no? Que el cáncer es la enfermedad más mortífera que tenemos actualmente. El gran problema está en su diagnóstico. Sabemos bien también que en el caso de las mujeres, el cáncer de útero, cáncer de mama, cáncer de estómago son las más frecuentes, pero el cáncer que al final va a ocasionar mayor mortalidad va a ser el cáncer de pulmón. Entonces, y eso es en ambos sexos. Y si nosotros vemos pues las causas, muchas, una de ellas, las más frecuentes que nosotros encontramos en nuestro país, que somos a nivel latinoamericano, eso incluyendo Centroamérica y Sudamérica, somos el segundo país más incidente, más prevalente en la tuberculosis. Y hay estudios últimos, por ejemplo, de este año. Se ha demostrado que la tuberculosis al lapso de pasado incluso 11 meses o 10 años o 20 años, estas al final pueden terminar en cáncer. ¿Esto qué nos explica actualmente? Que en nuestra población limeña especialmente, en los barrios hacinados, que acá en Comas tenemos muchos de ellos, hay mucha incidencia de tuberculosis, y acá en Comas en sí solo vemos bastante esa patología, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en hacer el diagnóstico de la tuberculosis, tener mucho cuidado en pacientes de la sierra que vienen acá, que son expuestos muchos a lo que es la biomasa, humo de leña, humo de bosta, de excremento de animales, que con ellos cocina. Mucho cuidado, ¿no? También con personas que trabajan haciendo pavimentos, personas que laboran ya sea con exposición en las minas, ¿no? Entonces, todas esas personas tienen el riesgo en el futuro de tener cáncer. Y cuanto más estamos exponiendo a las personas a estos factores, va a significar que a temprana edad, porque hace años atrás se hablaba que la incidencia de cáncer era a partir de los 50 años para arriba, claro, 60 años, pero actualmente pues a esto se está reduciéndose más, es a los 40 años, ¿no? Hay dos tipos de cáncer al pulmón, ¿no? ¿Cuáles son, doctor? Mira, la clasificación de cáncer de pulmón, la más frecuente, un 90%, es cáncer broncogénico. Dentro de ellos, el más frecuente es el adenocarcinoma, que es la que más prevalece. Ahora, seguido ¿Es un tumor grande que ocupa los bronquios o todo el pulmón? Así es. ¿Qué compromete? ¿Es grande? ¿Son los tumores grandes los que se dan? Mayormente el cáncer de pulmón empieza a manifestarse con un nódulo o consecuencia de una cicatriz pulmonar que nosotros podemos tener de acuerdo a distintas patologías, ¿no? que años anteriores se haya presentado, ¿no? la persona. Entonces, normalmente si es un cáncer inicial, se empieza por un pequeño nódulo que muchas veces en una radiografía simple no lo vemos. Un puntito. Así es, un puntito. Normalmente a veces en una radiografía simple no lo vemos porque la radiografía en promedio, un diagnóstico te da pues así, es 50%, 60%, es una imagen básica
asintomática. Entonces una tomografía, y de acuerdo a los cortes, la que nos va a dar mayor información sobre esta presencia de nódulo. Entonces, es claro que en este caso es importante acudir en este caso al neumólogo, para que el neumólogo determine y haga un control periódico de este nódulo, su crecimiento, ¿no? Porque muchas veces hay... ya vamos a hablar de la parte de la sintomatología de cáncer, que es claro pues que inicialmente no hay síntomas, el paciente es asintomático, por ese nódulo no va a ser ningún síntoma. No tiene ni tos ni nada. No tiene nada. El paciente puede acudir por un problema bronquial, por un problema cuadro infeccioso pulmonar, y lo estamos tratando de repente como asma, lo estamos tratando de repente como un problema de bronquitis, como un problema de hiperactividad, como un problema alérgico, y al final no nos damos de cuenta de que ahí está desarrollando cáncer. Claro. Y hay operaciones, perdone que me salte los espacios, ¿y hay operaciones? ¿Se puede operar en los pulmones? Sí, para claro, sacar ese nódulo, esa célula cancerígena, ese tumor. Sí, claro que sí. Sí se puede. Claro que sí. Mira, por eso es importante el control, el screening inicial de un paciente. Un paciente determinado a partir de los 40 años debe estar acudiendo al neumólogo si tiene algún problema de los bronquios, de los pulmones. Es claro, y esta es para mí una gran preocupación en el país, que la mayor prevalencia de patologías son las patologías respiratorias. Y, no, sí, y se da cuenta, y si se da cuenta usted, tenemos un instituto del corazón acá en el país, tenemos un instituto de enfermedades neoplásicas en el país, pero menos aún un instituto de enfermedades respiratorias. Ese es precisamente por cierta dejadez de nuestras autoridades y quizás de los propios colegas, que no incentivamos a que haya investigación con respecto a eso, porque son patologías frecuentes en nuestro país. Por ejemplo, hay varias personas que sufren de asma, claro, desde niños, desde muy pequeños hasta adultos. Así es. Y precisamente que acá, por ejemplo, en la ciudad de Lima hay mucha contaminación, mucha humedad. Todas esas cosas al final hacen que una infección pueda debilitan nuestros pulmones. Así es, van curando, y más a eso, asociado a los factores de riesgo, tanto familiares, ¿no? o los mismos alergenos a los que nos exponemos diariamente, hacen que desarrollemos asma, ¿no? Usted habló de algunas causas, por ejemplo, cocinar con leña, también el asbesto, ¿no? Se comenta también el asbesto, ¿no? Las construcciones, los que trabajan en las minas. Y hay otras razones, hay otras causas. Los fumadores son los más expuestos, ¿no? El tabaco está demostrado, ¿no? Que hasta un 95% puede ser que causa de cáncer. Lógicamente, ¿no? Y eso lamentablemente en el país, exactamente en nuestro país, pues no tenemos estudios que demuestren que hay otros factores que pueden ocasionar el cáncer. ¿También puede afectar el cáncer a personas que nunca han fumado? Sí, claro que sí. También claro que sí, ¿no? Porque hay patrones genéticos, hay otro tipo de exposiciones, tales como la silicosis, tú lo has dicho, la asbestosis, la misma tuberculosis, ¿no? Y distintos productos inhalatorios que al final pueden, con exposición crónica, eso sí es claro, no una exposición o una o dos te van al final terminar en cáncer. Por ejemplo, las personas que trabajan en mantenimiento y que constantemente están limpiando los inodoros o limpiando las casas o limpiando las habitaciones con lejía, lo que muy comúnmente usamos las amas de casa, lejía para todo, le echamos lejía a todo. Eso puede causarnos, ese olor fuerte de la lejía, puede causarnos daños a los pulmones que pueden desencadenar en cáncer. ¿El cloro? Exactamente no en cáncer, pero sí en esto es claro a toda la ciudadanía recomendarlo, ¿no? Todas personas que nosotros nos exponemos a todo producto que al final terminan evaporándose, al final tú lo estás viendo que ese producto está evaporándose ahí, la lejía, muchos sustancias que tengan olores fuertes. Es necesario que todas esas personas, si se exponen a ese, hay que utilizar mascarillas. Hay mascarillas que nos protegen, tenemos un factor N95, no las mascarillas simples, que muchas veces, eso sí, nos protegen de polvos y más no de olores que tengan partículas más pequeñas o
o otras causas. Entonces es importante la recomendación a todos utilizar siempre la mascarilla, y especialmente acá en los municipios tenemos muchas personas que constantemente están con la limpieza. Y sabemos bien que si hay mucha incidencia de tuberculosis, mucha incidencia de otras patologías, es fácil que esa persona al final termine adquiriendo esa enfermedad. Entonces, lo posterior que sucede, ¿no? Que con las exposiciones frecuentes, con la enfermedad ya subyacente, pasados 5, 15 o 20 años, esa persona corre riesgo de que si hay una lesión pulmonar previa, pueda terminar en cáncer. Sí, también así se comenta que la gasolina y los productos de la combustión del diésel también pueden provocar, ¿no? Una exposición constante puede provocar cáncer, ¿no? Afectar a los pulmones. Los éteres, también dicen los cromatos de níquel, ¿no? Sí, claro. Todo producto mineral con exposición crónica, todo producto químico con exposición crónica, al final, más un factor de riesgo genético que pueda tener la persona, al final pueden terminar en cáncer. No todos al final van a hacer cáncer, ¿no? Hay mucho pero demasiada exposición día a día. También porque actualmente se habla de cromosomas o de herencias genéticas que al final te pueden desencadenar cáncer, ¿no? También quería comentarle el tema del carbón, ¿no? El carbón, o sea, los que hacen su parrilladita al carbón, su pollada al carbón, también pueden afectar. Eso está dentro de los factores de riesgo de la biomasa. Más por esos momentos yo le comentaba de las personas acá en el Perú, tenemos bastante gente que cocinaba con leña. Entonces, con la exposición crónica, al final eso puede ocasionar lesión en el pulmón y terminar en cáncer. Pero eso es más relacionado a otra enfermedad que se llama EPOC, ¿no? Lógicamente, y eso lo vemos y lo veo diariamente en pacientes que acuden al... Las policías de tránsito, que están constantemente en ese su trabajo, ¿no? Ellos también pueden sufrir en algún momento de cáncer pulmonar por la tanta contaminación que hay en el centro de Lima. Sí, en uno de ellos usted señalaba, ¿no? Todas las sustancias cancerígenas, productos, por ejemplo, de la gasolina, que lamentablemente acá en la ciudad tenemos pues carros que tienen pues 10, 20 años y emiten un monóxido o una combustión muy pesada para el mismo organismo, para la misma respiración, y vemos que nuestros policías muchas veces no usan protectores, ¿no? Sí, la policía no usa protectores, ¿no? Pero lógicamente creo que ellos al final rotan, no creo que estén expuestos porque la exposición tiene que ser de años, ¿no? Y los que viven en el centro de Lima, los que habitan en el centro de Lima. Bueno, eso muchas veces esos habitantes no siempre están pues permanentemente expuestos a eso. Lo que normalmente desencadena, lo que sí desencadena en esas personas son problemas bronquiales crónicos, ¿no? Aparte de que pueden al final desarrollar una hiperreactividad bronquial, ¿no? Eso es. Pero si son personas que a su vez genéticamente están susceptibles a adquirir el cáncer, que sí puede al final, si son mal curadas. Por genética sí hay la posibilidad de adquirir el cáncer, ¿no? Que es genético en algunas personas. Tenemos una llamada. Aló, muy buenas tardes, gracias por comunicarse con tu amigo Sisol. Adelante con la consulta. Sí, gracias a la consulta, doctor. Quería saber cuál es la causa de la fibrosis pulmonar. Y esto se relaciona mucho, por ejemplo, mis papis tienen la costumbre, son de la sierra, viven aquí en Lima, pero tienen la costumbre de hacer siempre su cocina a leña, ¿no? A pesar que tienen gas, ¿no? Y no sé, me parece que es un riesgo de que estén absorbiendo parte de este humo de la cocina a leña. No sé qué consecuencias puede traer esto. Gracias por su consulta, muy importante, muy interesante. Bueno, hay que distinguir, claro, que la combustión de biomasa, hace un momento ya comentábamos, es cierto que muchas de las personas en el campo utilizan como combustión lo que es la jeñua o la bosta del ganado, que una exposición crónica, eso al final puede desencadenar en una enfermedad que se llama EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya sea puede ser una bronquitis crónica o un enfisema, que lógicamente al final va a hacer que ese paciente termine desencadenando falta de aire, tos crónica, ¿no? Y es distinto la fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar es parte de las enfermedades pulmonares intersticiales, que una de las causas que están demostradas es el tabaco, ¿no? O también las exposiciones crónicas, caso por ejemplo de personas que trabajan en las minas, caso por ejemplo que trabajan
en construcciones, ya sea de edificios o de carreteras, en forma crónica, al final pueden terminar en esta enfermedad intersticial difusa. Que es fibrosis pulmonar, lo que se llama, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del cáncer pulmonar? ¿Da síntomas o ya al final de la enfermedad se presentan algunos síntomas? Esta es una parte muy importante en cuanto al cáncer, ¿no? Al inicio es asintomático. El paciente puede estar desarrollando un nódulo ahí en el pulmón, que está creciendo un tumor, al final el paciente está tranquilo. Cuando ya el paciente empieza a tener molestias, síntomas que muchas veces se entremezclan con un problema gripal, con un problema de bronquitis, con un problema de una faringitis o una amigdalitis, y acude con ese problema el paciente, ¿no? Y a eso de repente se asocia con disminución de peso. Entonces ya vamos pensando que algo más, pues, ¿no? Porque una simple bronquitis, una simple patología pulmonar no te va a hacer que baje de peso, ¿no? Una baja de peso permanente, ¿no? A pesar del tratamiento, el paciente va a seguir continuando con la sintomatología. ¿Cuándo ya se dan los síntomas? ¿Un dolor torácico, normalmente tos con sangre? Ajá, así es. Entonces el paciente al final del tratamiento, uno le da su tratamiento antibiótico, le da sus inhaladores, le da sus sintomáticos, el paciente pues no mejora, sigue igual, doctor, mira, a pesar de esto sigue igual. Y de pronto pues es necesario, por eso, aparte de la radiografía inicial, es necesario recomendar al paciente también una tomografía. Entonces en una tomografía vamos viendo el cambio de la lesión y sospechamos que hay un nódulo que está ahí. Entonces la causa del paciente ya está con cáncer, ¿no? Porque ya cuando los síntomas se hacen evidentes es porque ya el cáncer está avanzado. Sí, ya está avanzado. Y normalmente ese es el problema, por eso en un momento yo decía, ¿no? Sé que es la quinta causa, ¿no? En caso de mujeres, por ejemplo, es la quinta causa para como enfermedad, el cáncer del pulmón, pero de mortalidad es el campeón. Se le gana a todos. O sea, ¿por qué el campeón? Porque sencillamente la sintomatología es tardío. Al final, cuando ya hace ese diagnóstico, pues está. Por eso es importante, ¿no? A todos los pacientes la recomendación desde acá, ¿no? Señalar que pacientes que tengan problemas bronquiales frecuentes, bronquiales frecuentes, tos. Cuando tienen ronquera generalizada, se le pone ronca la voz, ¿también puede ser un síntoma? Sí, es parte de esa sintomatología respiratoria, ¿no? Entonces, frente a una sintomatología respiratoria, siempre es necesario hacer un buen estudio en cada paciente, clínicamente, tanto laboratorialmente o radiológicamente, ¿no? Y también dolor de hombro, dice que también puede ser un problema de cáncer también al pulmón, ¿no? Sí, sabemos bien, mira, que el pulmón envuelve una estructura que se llama la pleura parietal. Entonces, el dolor nosotros lo percibimos cuando algo lo obstruye o lo esté rozando esa pleura parietal, porque por el pulmón mismo no hay dolor, ¿no? No hay dolor. Entonces es muy claro distinguir, ¿no? O el dolor viene de un problema muscular en la espalda o problema óseo también, o viene de esa pleura. Y si viene de esa pleura hay que ver de repente si hay alguna masa que está comprimiendo y está rozando, entonces el paciente va a tener dolores. Me duele la espalda. El cuerpo va avisando también, ¿no? El cuerpo va avisando, ¿no? Entonces, esa sintomatología es importante, ¿no? Dificultad para deglutir, cuando la gente se atora también, se ahoga. De pronto siente ahogos, puede tener algo en los pulmones. Normalmente esos son de las vías respiratorias altas, ¿no? Porque la sintomatología que usted me manifiesta son vías respiratorias altas, y las bajas, la manifestación es normalmente viene con la tos, o si hay alguna lesión bronquial y la hemoptisis, baja de peso, ¿no? Y también el dolor torácico, ¿no? El tratamiento, doctor, rapidito, porque ya se nos pasó la hora. ¿Cuál es el tratamiento que se da para esta enfermedad tan grave? En esto hay un estadiaje, ¿no? Hay un estadiaje que nosotros de acuerdo al tamaño del tumor. En etapas iniciales, en estadiajes iniciales, el tratamiento es cirugía. Cirugía radical, en este caso lobectomía o una neumonectomía. Entonces, cuando el cáncer ya está avanzado, el tratamiento es la quimioterapia o la radioterapia, que al final son tratamientos paliativos para mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Las medidas de prevención, doctor. Y actualmente en esto sí, en la parte hormonal, como también en los quimioterápicos, se está avanzando bastante en cuanto al tipo de cáncer pulmonar, e incluso ahí está habiendo tratamientos más específicos para el tipo de cáncer, en este caso hablando del más frecuente, que es el adenocarcinoma, ¿no? Y ya su mensaje final, doctor.
Bien, mi mensaje final es que a toda la población siempre, si nos exponemos a sustancias que vaporizan o sustancias muy contaminantes crónicamente, siempre hay que protegerse las vías respiratorias mediante el uso de mascarillas, y si tenemos problemas bronquiales frecuentes, siempre acudir al neumólogo, porque es el especialista indicado para poder descartar todas estas patologías que en el futuro nos pueden ocasionar mucho gasto, mucha preocupación familiar y al final pues desencadenarnos la muerte. Le agradecemos. Ajá, sí. Le agradecemos mucho y lo invitaremos para otro tema respecto al tema de neumólogo, ¿no? Neumología. Y así, gracias por escucharnos hoy y nos reencontramos el próximo sábado aquí en Radio Comas en Tu Amigo Sisol. 101.7